38 años tiene una señora que llama de los Reyes La Paz. El profesor de mi hijo, que tiene 11 años, me mandó llamar porque el niño hizo un dibujo que supuestamente son unos genitales y que además estaba con otros compañeritos hablando de cosas relativas al sexo. Le dije al profesor que hablaría con mi hijo y le diría que hay cosas o temas que no son de su tiempo, que no son el momento. ¿Cómo trato este tema con mi hijo al rato que regrese a casa? No sé qué decirle. ¿Pero cómo califica usted, fuera de el interés del chamaco de 11 años, el saber de dónde viene y cómo fue concebido? No. Tiene todo el derecho del mundo de platicar de ello. Ahora, póngase de acuerdo con el maestro para que alguien autorizado les dé una charla y responda a sus preguntas. Este tipo de incidentes deben aprovecharse para ahondar en un terreno tan resbaladizo como ese. Este es el mejor momento. Está iniciando su o terminando su se me fue pubertad para entrar a la adolescencia. Es el mejor momento, es en donde hay sensaciones, en donde su cuerpo empieza a cambiar, en donde empiezan a salir vellos en la cara, en el tórax, en los genitales, en las axilas, en donde va a crecer, donde su voz va a cambiar. Al contrario, aprovechar y explicarle que todo eso que está pasando o que va a empezar en ese proceso es debido a las hormonas. En cuanto a ponerse de acuerdo con el profesor, pues yo no lo tocaría el tema, porque ahí más bien es la política de la dirección general. Pero bueno, si al profesor le molestó, le diría, más que decirle no estás en edad, no es el lugar, hijo. No es el lugar. Desafortunadamente tu profesor no tiene la información o no tiene la autorización para hablar de esto. Si tú tienes curiosidad, si tú quieres saber tu papá y yo te podemos orientar, si es que hay papá. Yo siempre se los he dicho, que la mejor enciclopedia de educación sexual es la propia vivencia de los padres a la edad en que los hijos tienen la curiosidad, porque ya lo vivieron. Pero sí platique con él, señora, y retome el dibujo, dele el sentido del desarrollo, no el sentido del morbo que le dio el profesor. Oye, Rafael, ¿y de qué se valen para señalar que una película es impropia para determinada edad, niños y jóvenes? Bueno, han cambiado mucho los códigos de la censura, la verdad. Yo creo que la apertura vino a partir de los años 90, porque en esto que hemos hablado en estos días sobre la censura, pues antes, como les comentaba, ¿no?, que la Liga de la Decencia decía que no podía, que una mujer no podía contonearse si tenía los pies fijos en el piso. O sea, esto es una cosa absurda, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los años 40. Ajá. Pero ahora la verdad es que la clasificación ya es una barrera que prácticamente no existe. Solamente la única clasificación que hay es AA, que son las películas infantiles dobladas, o sea, para niños pequeños. Pero en realidad un niño de 10, de 11 años entra a ver las películas B. ¿Para adultos? No, para adultos no, porque para adultos sí te piden la credencial del IFE. Por ejemplo, para Nymphomaniac pedían la credencial, porque pues muchos chavos querían ir, lo cual también es un poco absurdo. O sea, hacen ver muchas situaciones de sexualidad como algo morboso, cuando es lo más natural. Pero ahí me extraña que el maestro tendría que aprovechar la situación precisamente para hablar con los chavos y explicar y decir. Puede que también tenga este temor de que muchos padres inmediatamente explotan y piensen que se están contaminando las mentes de sus hijos, pero se están contaminando más cuando la información es menor. Yo recuerdo cuando era adolescente, todas las cosas que yo supe sobre la sexualidad era a través de muchachos más grandes, y todas las cosas que dijeron eran las cosas más absurdas y más tontas que comprobé con la vida poco a poco, ¿no? Entonces ojalá que cuando uno es niño pudiera tener la orientación de sus papás, de las personas cercanas, sobre los temas del sexo. Aquellas películas de Manuel estuvieron censuradas para ser exhibidas al público en general, o se requería mayoría de edad, o bajo qué condiciones? Sí, se requería mayoría de edad, porque ni siquiera fueron películas de funciones de medianoche, o sea, eran películas para adultos.
Y había una clasificación que ya no existe, que era mayores de 21 años, ustedes recordarán esa clasificación, que era clasificación D, y que esa se utilizaba en las funciones de medianoche. Incluso la película esta de Calígula, que esa sí era una película que sí se prohibió en el Distrito Federal, pero no fuera del Distrito Federal, lo que hizo a la Triste fue proyectarla fuera del Distrito Federal y obtuvo mucho dinero con eso. El tipo era muy abusado para los negocios. Bueno, y ahora es una de las películas piratas más comunes. Sí. ¿Cómo se llama? Calígula. Yo la conseguí en el mercado negro hace muchos años. No la pasaba. Calígula es guarache. Eso significa, ¿no? Sí, eso significa, era el apodo que le pusieron, ¿no? Pues Cuando eso niño. era. Pues es que no daba pasos en guarache. Era un Este hombre, ¿no? guarachito, todo el mundo lo pensaba, ¿cómo que no? El guarache es un bistec con un huevo y frijoles. Exactamente igual que Calígula. Oye, pero Calígula sí la proyectaron en el DF, Rafael. No, sí. En el Cine Plaza. Sí. Y costó la entrada 100 pesos. Sí, es que primero la prohibieron. Y cuando él la proyecta fuera del DF, es cuando se dan cuenta que es una tontería, o sea, prohibirlo. Entonces todo el mundo hizo negocio con eso, las mismas autoridades en ese momento de RTC. Entonces aceptan y ya se proyecta en el Auditorio Plaza, que además curiosamente era el primer cine que te vendían bebidas alcohólicas. Sí, y también volviendo al niño, hay una etapa en el desarrollo de los chavitos que utilizan el valor de choque de los dibujos obscenos y de las groserías para hacerse chistosos o para decorar ciertos lugares. Lo consideran una gracia, pero es una etapa del desarrollo de la adolescencia. Hay una película super cool, ¿cómo se llama? De uno donde platica que que en la escuela primaria se la pasó dibujando eso toda la escuela primaria, toda. Y lo explica, ¿no? Cómo va evolucionando su pensar hasta cuando están creo que están en la prepa o algo así. Es Jason. Incluso en esa película Sí, el gordito. de Super Cool, la primera secuencia, hay una secuencia animada de todos los dibujitos que él hace y es muy curiosa, porque son como los que hizo Jiménez, el del gallito inglés, de su libro ese que tiene sobre las cantinas y sobre eso, de los dibujos obscenos en los baños. De los baños. Sí, pero la película es bastante divertida además. Explica, no se volvió un predador sexual ni nada. Sí, para nada. No. Cuando yo estaba en la secundaria todavía, había un muchacho que dibujaba maravillosamente. Esculpía también, porque después fuimos al taller. Entonces hacía unos cuadernitos pornográficos y los vendía. Y con eso se mantenía porque era un muchacho muy amolado. Con eso hacía pues posible seguir yendo a la escuela y así hizo la preparatoria. Pero alguien lo denunció y llegó el momento en que el prefecto llegó a cada uno de los grupitos y les exigía que mostraran sus cuadernos de trabajo y sus libros. Muchas gracias, Cristian. Y supieron quién era. Lo castigaron Pues expulsándolo, pero era un artista extraordinario. Alarcón se apellidaba. Qué pena con esos moralistas. Qué pena. Bueno, pero este sí era descaradamente audaz, ¿eh? Es información. No, Quien le no. va a dar el marco, el morbo o el sesgo es el individuo. No, pero ahí lo que habría que haber hecho es conducirlo a una escuela de arte. Claro. Aprovechar su capacidad. Era extraordinario, veías las reproducciones como si fueran litografías. Qué pena. Explotarlo en otro ámbito. Entonces Emanuel nunca estuvo censurada. No, y ninguna de las que siguieron de Manuel, porque hay varias, ¿no? Incluso algunas ni siquiera aparece Silvia Cristel, pero seguían manejando el título. Hubo Emanuel Negra. Sí, exactamente. Pero las que valen la pena pues es la primera y la segunda, quizás todavía. Y aquellas francesas de la primera época en que se más o menos se avanza en el terreno del deseo y de la provocación y de
pues sin ser abiertamente sexual, sí pica por ahí. Pues sí, todas las que se proyectaban en el cine Prado. La y Torre en el de Nesle. Shirley Morgan, todas estas. François Arnould. Sí. De los años 50, Exacto. que ni de chiste lo dejaban uno ver. Había unas humorísticas, OK Nerón. Ah, sí, cierto, de esa época. Era de, no te dejaban entrar a verla ni de chiste. Hay una película muy, muy simpática de Tintán que es es la continuación del Ceniciento. ¿Con erotismo? No, es que es muy chistosa esa secuencia porque él se disfraza de sacerdote y llega a una casa para robar, y entonces él se oculta o queda como oculto por un azar en la puerta, y en eso entran todas las amigas ricas de la señora. Es que venimos de ver del cine Prado una película, y empiezan a hablar así como La Torre de Nesle, y es que no sé qué, y entonces él sale, muy mal señoritas, y empieza a hacer y las pone ahí a hincar, y van a rezar quién sabe cuántos Padres Nuestros, pero es muy simpática porque te habla justamente de que esas películas de esa época estaban prohibidas, no se podían ver. Exacto, y la Liga de la Decencia hacía sus recomendaciones de que esas eran las películas prohibidas, sean las que más iban a ver. En todas las iglesias todavía exacto, sí. Su pizarrón con Sí. el nombre de la película y la clasificación. Pues es la moral. Sí, es cierto. Sí, y hay, cuando se educan académicamente quienes tienen esta tendencia a dibujar, se vuelven famosísimos. Hay varios pintores. Aquí en el Museo de Arte Moderno, en México, en Chapultepec, está la obra de Nahum Senil, un pintor que es exactamente por lo que metieron al niño en problemas. Eso es lo que él hace, y están ahí sus cuadros exhibiéndose. Pero ahora hay 3 tipos de censura, yo creo. Mira, es que el cine europeo tiene una censura, pero nosotros dependemos del cine gringo, que tiene otro tipo de censura. Sí. Y luego el cine mexicano, que ahora está teniendo otro tipo de censura. Los gringos son medios payasos para la censura, ¿no? Porque puedes ver todo lo peor, pero no puedes ver a 2 mujeres besándose. O no puedes ver a alguien fumando. La censura ha dado unos cambios medio ridículos en ese sentido. Pero nosotros atendemos un mercado gringo, nosotros no tenemos una censura propia. Claro, y la censura estadounidense, pues ya todas las películas operan así. En las películas estadounidenses jamás vas a ver a 2 mujeres besándose, es muy raro. Hay algunas que sí se puede ver, pero el tipo de censura que ellos usan, a final de cuentas también hay cierta moral, un aspecto moral en sus historias. Y en cambio el cine mexicano ahora tiene una apertura absoluta, pero total, así, total al grado que uno dice, ¿cómo es posible que se vean estas imágenes? Pues es que ya nadie va al cine a ver películas mexicanas. Y se presumieron, en la entrega de los Arieles dijeron que el año pasado se produjeron 120 películas mexicanas. O sea, que cada 3 días podíamos Y de ver. 120, nomás La Jaula de Oro destacó. Es que eso también es una tontería, o sea, es lo que me molesta también de estas autoridades del IMCINE y eso. Presumen sus películas pero no las exhiben, no hay manera de verlas. Entonces, ¿para qué? O sea, Bueno, todavía se avienta contra los distribuidores como si fuera culpa de ellos. Sí, cuando exacto. uno de los hombres más importantes en México, cinematográficamente hablando, porque es dueño, es el que más apoya el cine mexicano. ¿Por qué no darle un lugar? ¿Por qué no darle? Mejor se lo llevan a Francia y ya le dan un premio. Alejandro Ramírez, sí. Y aquí en México, en lugar de decirle, oiga, muchas gracias por apoyar al cine mexicano, le hablan pestes de él. Sí, de hecho él es gracias a él es porque funciona el Festival de Morelia, él es Claro. el que inventó eso. ¿Se acabó el escándalo aquel de la muerte del papá? Sí. En donde estaba una herencia muy cuantiosa en juego. Sí, pues fue cuando hubo una crisis y que cerraron todas Sí. las empresas importantes de ellos, en ese cambio. Y bueno, todavía está ahí en el rumor subterráneo de los sucesos que ocurrieron alrededor de la muerte del papá de los Ramírez, del patriarca El patriarca. Ramírez. El creador El de creador esa fortuna. exactamente, de lo que eran los cines estos de Ramírez, Organización Ramírez, que ahora ya son Cinépolis. Sí, pero la verdad es que es alguien que ha hecho mucho por el cine mexicano. Y de las películas que se han hecho, bueno, los documentales sobre campeonatos de fútbol, ¿cuál es el mejor, a tu juicio, de los que has logrado ver? Pues lo mejor es este que se exhibió recientemente de Ilusión Nacional. A mí la verdad me pareció muy bueno
Y te digo que son esas películas que yo iba a verla, pero así ya iba así como que en contra de que ya voy a ver fútbol, no quiero ver esto. Y no, la verdad me gustó mucho. Me gustó por las imágenes de archivo, porque las imágenes de archivo eran muy interesantes y la narración era muy irónica, típica de este hombre, ¿no? De Olayo Rubio. Ahí puede haber mucha polémica sobre eso, pero las imágenes de archivo me parecieron muy, muy buenas. Recuerdo también... ¿Todavía está en exhibición? No, ya no está, pero acaba de salir el DVD, ahora ya lo acaban de lanzar. Creo que se adelantaron mucho en estrenarla, me parece que se equivocaron en eso, pero no sé. Y recuerdo haber visto uno sobre el Mundial de Brasil que me pareció espléndido por las imágenes que tenían. Ahora este documental que han mencionado, que se va a ver por lo de Nat Geo, seguramente van a utilizar de esas mismas imágenes, pero la verdad es que lo del fútbol, lo que se hizo aquí de México 70, pues no era realmente muy bueno, ¿no? La historia que tenía ahí pero si la narración es fría, sí, exactamente, lejana, sí, apática, no hay nada que en cambio en esta de Ilusión Nacional sí hay como que trata de atrapar al público y además el tipo de imágenes son distintas. Esas de México 70 y las del 68 que las hizo las dos Alberto Isaac, por cierto, sí eran muy gélidas, muy distantes con el público. Sí, le daban una visión así tipo como si fuera una película artística. Sí, no lo es. Hay que reflejar pues todo lo que es la tripa del entusiasmo, ¿no? El ambiente. Y sí se logra en esta última que está excelente. Sí, Ilusión Nacional. Ilusión Nacional.